Si estás escuchando esto antes de dormir, no lo hagas con la luz apagada, especialmente si estás solo, porque hay cosas que se acercan cuando bajas la guardia. Hay presencias que no necesitan permiso para entrar, y hay historias que cuando las conoces te eligen. Esta es una de ellas. Y si estás aquí, tal vez ya empezaron a fijarse en ti. Antes de que todo comenzara, mis noches eran simples, eran un refugio. El silencio no era un enemigo, era descanso. Dormía sin cerrar la puerta con seguro, sin mirar bajo la cama, sin cuestionar lo que podía estar esperándome en la oscuridad. Era la vida cotidiana, una rutina que se sentía inofensiva. Me acostaba confiado, con la mente libre de sombras que quisieran ocupar espacio en mis pensamientos. Recuerdo cómo la oscuridad de mi habitación no tenía profundidad. Era solo eso, oscuridad. No tenía forma, no tenía dueños, no tenía ojos. Yo me dormía sin pensar en si algo más despertaba cuando yo cerraba los ojos. La casa respiraba conmigo, las paredes parecían contener un mundo tranquilo. La noche era un lugar neutral, un descanso inevitable del día. Eso pensé siempre. Dormir era simple, natural, seguro. Mi mayor miedo nocturno era una pesadilla pasajera, o el sonido de un auto pasando por la calle. Nunca pensé que el verdadero terror podría venir desde adentro, desde lo invisible. El único sonido constante era el de mi respiración, estable y confiada, como si mi cuerpo supiera que el mundo no era peligroso. A veces incluso me permitía dejar una rendija de ventana para que entrara aire, y el leve rumor de la calle me confirmaba que todo seguía normal. Vidas ajenas, pasos lejanos, un perro ladrando sin importancia. Era una prueba de realidad, una garantía. En ese entonces no sabía que lo cotidiano también puede ser un disfraz, y que la calma cuando dura demasiado no siempre es paz. A veces es el silencio conteniéndose antes de pronunciar tu nombre. Ahora entiendo que no era paz, era ignorancia, una bendita ignorancia. Nunca me pregunté qué más se movía en la casa cuando todos dormían. Nunca consideré que la oscuridad pudiera tener dueño. Nunca me preparé para la noche que lo cambió todo. Todo comenzó con algo tan pequeño que casi lo ignoré. 2 toques bajo mi cama. No estruendos, no gritos, no portazos. Algo peor, lo pequeño, lo íntimo, lo que no debería estar ahí. Era como si algo tocara la madera suavemente, como si quisiera medir mi reacción. 2 golpes cortos, como uñas, probando territorio. Como si lo que estuviera debajo quisiera confirmar que yo estaba despierto. Al principio traté de convencerme de que había sido la casa, la madera, el paso del viento. Pero el viento no se arrastra. Las casas viejas no rasguñan, las paredes no respiran como si alguien se arrastrara detrás de ellas. Y cuando volvió a sonar, más lento, más consciente, lo entendí. No era casualidad, era atención, era intención. Sentí cómo el ambiente cambiaba. El aire se volvió más frío, como si el cuarto respirara distinto. No escuché pasos acercándose, pero tuve la certeza de que algo allí abajo sabía que yo existía. Sabía que yo podía oírlo. Sabía que estaba despierto. Me quedé inmóvil, conteniendo hasta el reflejo de tragar saliva, porque cualquier gesto parecía una respuesta. Y lo peor no fue el sonido, fue lo que vino después. Ese intervalo exacto en el que el silencio ya no era vacío, sino expectativa. Como si lo de abajo esperara un sí. Como si al no moverme yo hubiera firmado algo sin verlo. Fue entonces cuando entendí que el miedo no siempre grita. A veces susurra para obligarte a escuchar. Ese pequeño sonido no era ruido, era llamado, una invitación. O peor, una bienvenida. Busqué respuestas, aunque parte de mí deseaba no encontrarlas. Le conté lo que había oído a un viejo conocido, alguien que toda la vida evitó hablar del tema. Cuando le mencioné los golpes, no se sorprendió, no preguntó detalles, no me dijo que estaba imaginando cosas, solo se quedó en silencio, como quien recuerda algo que preferiría olvidar. Me dijo que lo había vivido, que había sentido lo mismo. Su rostro cambió, sus ojos parecían mirar más allá, como si reviviera lo que yo apenas empezaba a conocer. Y entonces habló con una calma que me heló la sangre. Lo que te visita de noche no quiere que lo entiendas, quiere que lo aceptes. No parecía tratarse de fantasmas en el sentido tradicional. Había algo más íntimo, más invasivo, más personal. Me dijo que no buscara verlo, que no hablara, que no encendiera la luz cuando lo sintiera cerca, que las reglas no eran para proteger mi cordura, sino para impedir que él supiera que yo sabía. Luego bajó la voz, como si incluso pronunciarlo pudiera atraerlo. Me explicó que hay presencias que se alimentan de reconocimiento, no del miedo en sí, sino del acto de admitirlas en tu realidad.
Si le das un lugar en tu mente, te pide un lugar en tu casa, dijo, y sentí que esa frase se me quedaba pegada al pecho como humedad. No era superstición, era un manual de supervivencia escrito por alguien que ya había perdido algo. Le pregunté por qué no debía mirar. Me respondió sin dudar: porque si lo ves, él se va a dar cuenta de que ya estás listo para verlo. Y añadió, con una certeza que me dejó vacío: y cuando eso pasa, ya no se va jamás. La noche siguiente ya no fue casual, no fue sorpresa, fue confirmación. El ruido volvió, puntual, como si tuviera memoria, como si supiera que yo estaba allí esperando. Esta vez no reaccioné como la primera. No corrí, no busqué la luz. Me quedé quieto, como si no fuera conmigo. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente sabía que escapar no era opción. Fue en ese instante cuando algo dentro de mí se quebró, o despertó. Algo me dijo, sin palabras, que aunque corriera, no iba a huir de nada, que ese sonido no era un visitante, era un residente, que ese cuarto ya no era mío, que el silencio había cambiado de dueño. Me concentré en mi respiración para no delatarme, pero incluso eso empezó a sentirse como un ruido demasiado grande. Cada inhalación era una señal, cada exhalación, un aviso de que yo seguía ahí, ofrecido en la oscuridad como una vela encendida. Y entonces lo entendí con una claridad que me dio asco. No estaba escondiéndome de él, estaba participando en su juego. Permanecer quieto ya no era prudencia, era el primer acto de rendición. Decidí no retroceder, no por valentía, sino porque entendí la verdad. No hay puertas que puedan cerrarse cuando algo ya encontró la forma de entrar. Ese fue el cruce invisible, el punto exacto en el que dejé de ser quien dormía, y pasé a ser quien era observado. De ahí en adelante mi vida nocturna dejó de ser descanso, y se convirtió en vigilia. Las noches dejaron de ser noches, se volvieron pruebas, cada una distinta, cada una más cercana. La puerta se movía sola, con un suave empuje, como si alguien del otro lado necesitara asegurarse de que yo seguía allí. Objetos cambiaban de lugar mientras dormía. Despertaba con la silla más cerca de la cama, la ventana entreabierta, las sábanas estiradas hacia abajo como si alguien hubiera intentado levantarme. El aire se volvía denso, no como frío, sino como si algo respirara encima de mí, como si una presencia invisible exhalara a centímetros de mi rostro. El silencio ya no era silencio, era espera, era una respiración que no coincidía con la mía, era compañía, y lo peor, la cama hundiéndose a mi lado. Sentía el peso, lento, real, indiscutible, como si alguien se acostara ahí, como si compartiéramos la noche. Hubo una madrugada en la que el colchón no solo cedió, vibró apenas, como cuando alguien ajusta su postura para acomodarse. Y entonces ocurrió algo aún más enfermo. Sentí el calor, no una idea, no sugestión, calor humano, pegándose a la tela, invadiendo el espacio que debería ser mío. Mi cuerpo gritaba que encendiera la luz, que corriera, que rompiera las reglas. Pero la advertencia del viejo conocido me atravesó como un clavo. Reconocerlo era coronarlo, y yo ya había perdido demasiado como para regalarle también mi certeza. Yo no miraba, no hablaba, no encendía la luz, porque sabía que hacerlo sería reconocerlo, y si lo reconocía dejaría de ser invitado para convertirse en dueño. Cada noche estaba más cerca, cada noche un poco más real, cada noche un paso menos para que lo inevitable sucediera. Decidí observar sin mostrar miedo, no porque fuera valiente, sino porque ya había entendido que mi reacción era parte del ritual. El pánico lo alimentaba, la curiosidad lo invitaba, así que elegí lo único que me quedaba: controlarme, convertirme en piedra, en pared, en alguien que está pero no responde. Me obligué a no mover un músculo, a no cambiar el ritmo de mi respiración, a no traicionarme con un suspiro. Aprendí a identificar sus señales como quien aprende el lenguaje de un depredador. Cada sonido tenía un significado, cada variación del aire era un mensaje. Cuando la madera crujía, estaba de pie. No era un crujido casual, era el peso exacto de alguien que se endereza lentamente, como midiendo mi paciencia. Cuando el colchón bajaba, estaba sentado. Lo sentía como un compromiso, la cama aceptándolo, cediendo, reconociendo su forma. Y cuando mi nuca se enfriaba, estaba muy cerca. No era frío de ambiente, era un hielo puntual, como una boca abierta detrás de mí, como si su aliento no fuera aire, sino ausencia. Respiraba lento. Me entrené para que cada inhalación fuera idéntica a la anterior, para que mi pecho no delatara un temblor. Contaba los segundos entre cada sonido, porque contar me daba estructura, y la estructura me daba la ilusión de que yo aún decidía algo. 1, 2, 3, 4. A veces llegaba a 40 y el siguiente ruido no venía de abajo, sino desde el costado, como si se hubiera movido sin atravesar el espacio. Esperaba, hasta que desaparecía, o hasta que yo dejaba de sentirlo, que no era lo mismo. Por primera vez entendí que el miedo no estaba afuera, estaba conmigo. Crecía dentro de mi cuerpo como un segundo corazón, sincronizándose con lo que ocurría en la habitación. Y comprendí algo todavía peor: no era la casa su territorio, era yo.
como si yo fuera su habitación, como si mi mente fuera el lugar donde se sentaba cuando no quería ser visto, como si yo fuera el sitio al que regresaba, noche tras noche, para comprobar que todavía me tenía. Esa fue mi estrategia, volverme ilegible, no darle ni una lágrima, ni una palabra, ni un giro de cabeza, pero cuanto más lo practicaba, más notaba su paciencia, como si él también aprendiera mi método y lo perfeccionara. Si yo contaba segundos, él contaba mis fallas. Si yo controlaba mi pulso, él esperaba el instante exacto en que mi cuerpo traicionara mi mente. Y aún así seguí, porque lo único peor que el miedo era darle una respuesta. La peor noche no fue cuando escuché su voz, fue cuando no escuché nada. La ausencia total de sonido, el silencio perfecto, no un silencio normal, sino un silencio imposible, como si la casa hubiera apagado su respiración. No se escuchaba la calle, ni el viento, ni los caños, ni mi propio cuerpo. Era como si alguien hubiera cerrado el mundo con llave desde afuera. Era como si la casa hubiera dejado de existir. Como estar flotando en la nada, sin paredes, sin techo, sin tiempo. Mi mente buscó desesperada un ruido al que aferrarse, porque el ruido demuestra que sigues vivo, pero no había nada, solo ese vacío tenso, cargado de intención, un silencio que no era tranquilidad, era concentración, era lo que ocurre justo antes de que algo decida moverse. Sentí una mano en mi hombro, fría, pesada, inhumana. No fue un roce, fue una afirmación, como si me marcara, como si dijera, aquí estás. La presión bajó lentamente, como hundiéndome, como probando cuánto podía soportar mi cuerpo sin quebrarse. Mis músculos se endurecieron, pero no por fuerza, por rendición. Y entonces entendí lo peor, yo no estaba solo en el cuarto, yo estaba acompañado, y él estaba cómodo. Luego la voz, puedo verte aunque no me mires. Mi cuerpo entero se paralizó. No podía llorar, no podía gritar, ni siquiera podía cerrar más los ojos, porque ya estaban cerrados con toda la fuerza que un ser humano puede reunir. Solo podía sentir cómo se inclinaba hacia mí, como si quisiera ocupar mi lugar, como si quisiera usar mi cama, mi aire, mi espacio, como si yo fuera apenas un estorbo sobre algo que él ya consideraba suyo. Y en ese instante, con esa cercanía imposible, tuve la certeza de que su rostro estaba a centímetros del mío, esperando el momento exacto en el que yo me atreviera a comprobarlo. Y lo más cruel fue la calma con la que lo hizo, como si no tuviera prisa porque el tiempo le pertenecía. La mano no se retiró, se quedó como una firma sobre mi piel. Sentí que la habitación se acomodaba alrededor de esa presencia, como si todo lo demás fuera decoración. Entendí que el verdadero límite no era verlo o no verlo, era aceptar que aunque yo no lo mirara, él ya había decidido mirarme para siempre. Sobreviví. No sé cómo, no sé por qué, no hubo una victoria, no hubo un final heroico, no hubo una luz que lo expulsara, solo sobreviví, como sobrevive alguien que aprende a no romperse aunque lo doblen una y otra vez. Con el cuerpo intacto sí, pero con algo dentro de mí cambiado para siempre. Pero entendí la verdad, no todos los espíritus quieren hacer daño, algunos quieren compañía, porque la soledad es una condena peor que la muerte, otros, permanencia, porque ser olvidado es desaparecer por segunda vez. Y hay presencias que no atacan para destruirte, sino para asegurarse de que existes, como si necesitaran un testigo para seguir siendo reales. Lo que me visitaba no era solo una presencia, era una historia atrapada, un recuerdo vivo buscando espacio, algo que no había terminado de irse porque nunca lo dejaron ir, y yo sin querer se lo había dado. Le abrí la puerta la primera vez que escuché y no lo negué. Le di un sitio cuando callé en vez de romper el silencio, le ofrecí continuidad cuando no encendí la luz. Cada regla que obedecí pudo haber sido una defensa, o pudo haber sido un pacto. Ese fue mi tesoro, no vencerlo, comprenderlo, entender que mi miedo era el puente, y que él caminaba sobre ese puente con paciencia, que lo que yo llamaba terror quizás era otra cosa, una necesidad antigua, torcida, insistente, y aunque comprender no me salvó del todo, me dio algo que el pánico nunca da: claridad. Porque cuando entiendes que te mira en la oscuridad deja de ser un lugar, y se convierte en un mensaje. Con esa claridad llegó otra revelación. El enemigo no siempre es él, sino lo que se despierta en uno cuando lo acepta como parte del mundo. Comprenderlo me hizo menos ingenuo, pero también más vulnerable a una idea insoportable. Quizá nunca quiso asustarme para irse, sino para quedarse mejor, como si el miedo fuera su forma de amarrar el nudo. Y yo, al descifrarlo, solo confirmé que podía seguir aquí conmigo. Después de eso, nada volvió a ser igual. No hubo un regreso real a la normalidad, porque la normalidad se rompe y no se reconstruye igual. Ya no duermo profundamente, ya no cierro la puerta, ya no confío en la oscuridad. Incluso cuando la casa está en silencio, mi cuerpo no lo cree. Mi mente siempre espera el siguiente cambio, el crujido, el peso, el frío, pero tampoco huyo. Ese es el detalle que la gente no entiende. Huir sería admitir que me pertenece el miedo, que él ganó el espacio, y yo ya aprendí que mi reacción es alimento, así que camino por la casa como quien camina por territorio disputado, con calma fingida, con decisiones medidas, con la certeza de que nunca estoy completamente solo aunque no lo vea. Algo en mí cambió, ya no soy la víctima, soy el testigo, el que escuchó, el que sabe, y saber pesa.
porque cuando sabes, no puedes volver a creer en explicaciones fáciles. Ya no digo fue el viento con la misma ligereza, ya no me río de las historias, ya no minimizo lo que otras personas sienten en sus casas. Lo invisible dejó de ser una idea, se volvió un antecedente. Me convertí en alguien que mide la noche en señales, que entiende la diferencia entre silencio común y silencio atento, que reconoce cuando el aire gira en una esquina, cuando el cuarto parece más grande por dentro, cuando el pasillo se siente demasiado largo. No me volvió fuerte, me volvió preciso, y esa precisión es la marca que me dejó, una nueva manera de existir, con los sentidos siempre listos, como si la vida ya no fuera vivir, sino estar preparado. También cambió mi memoria, ahora reviso el pasado buscando pistas, momentos mínimos que antes ignoré, una puerta que se cerró sola alguna vez, una madrugada con frío raro, un sueño que no parecía sueño, y cada recuerdo reescrito se siente como una burla, como si él hubiera estado ahí desde antes y yo recién aprendiera a ponerle nombre, porque el verdadero cambio no fue el miedo, fue la certeza de que mi vida tenía un testigo oculto incluso en los días felices. Intenté seguir como si nada, trabajar, despertar temprano, tomar café, vivir, repetir hábitos como si los hábitos fueran una muralla. Me forcé a hablar de cosas normales, a reír en momentos normales, a responder mensajes, a cumplir horarios, porque el día con su luz y su ruido tiene un poder, te hace creer que lo de la noche fue un sueño, pero la noche es otra cosa, la noche tiene memoria. Y a veces siento que la hora exacta se acerca como un tren invisible. No necesito ver el reloj, mi cuerpo lo sabe, mis manos sudan antes, mi garganta se seca antes, mi mente empieza a repasar rutas de escape que ya sé que no usaré, porque lo que se repite no es casualidad, es costumbre. Cada noche, exactamente a la misma hora, el colchón se hunde, solo un poco, suavemente, como una prueba, como un saludo mínimo, como si él volviera a acostarse. No lo hace con violencia, lo hace con confianza. Y esa confianza es más aterradora que cualquier golpe, porque la violencia implica prisa, la violencia implica necesidad, pero esto es pertenencia. A veces intento cambiar el patrón, duermo en el sofá, dejo luces encendidas, pongo música baja, no importa, el hundimiento vuelve, donde sea que yo esté. Y cuando sucede, el aire se vuelve distinto, como si alguien entrara a la habitación sin abrir la puerta. Entonces entiendo la verdad más dura del retorno. Yo volví a la vida normal, pero él también volvió conmigo, como si nunca se hubiera ido, como si el final no fuera un cierre, sino un comienzo que yo aún no acepto. Y aún así, cada mañana me levanto y actúo, porque eso es lo que hace una persona cuando no puede explicar su propia casa. En el trabajo sonrío, converso, finjo cansancio común. Nadie ve la parte en la que me despierto segundos antes del hundimiento, como si mi cuerpo tuviera un reloj interno para anticiparlo. Nadie sabe que mi vida normal ahora incluye reservarle un lugar a lo imposible. Mi nueva vida no es mejor, pero es verdadera. La verdad no siempre libera, a veces encierra. Yo aprendí a convivir con una presencia que no pide permiso y que no necesita explicarse. Aprendí a vivir con el tipo de miedo que no se cura con descanso, porque no es cansancio, es vigilancia. Aprendí que no todo lo que nos visita viene del infierno. Algunas cosas vienen del olvido, del dolor, de lugares donde nadie los escucha. Hay presencias que se arrastran desde historias viejas, desde tragedias calladas, desde habitaciones que guardan secretos como humedad en las paredes, y cuando te encuentran, no siempre vienen a destruirte, a veces vienen a reclamar un espacio que sienten que les corresponde. Ahora duermo con espacio a mi lado, por si vuelve, porque vuelve. Y esa frase dicha así sin drama, es mi condena diaria. No lo cuento como una historia de terror, lo cuento como una condición, como alguien que aprende a vivir con un ruido en el oído. Con el tiempo, el cuerpo se adapta, pero el alma no. Hay noches en que no pasa nada, y esas son las peores porque me dejan esperando, porque me hacen dudar de mi propia memoria. Y entonces cuando por fin el colchón baja, siento algo parecido al alivio, y eso me asusta más que el hundimiento en sí, porque significa que una parte de mí ya se habituó, que una parte de mí lo considera normal, y quizás eso es lo que él quería desde el principio, no asustarme para irse, sino asustarme hasta que yo lo aceptara como parte de mi vida. En esta nueva vida aprendí un lenguaje de gestos mínimos, no cerrar del todo la puerta, no dar la espalda a ciertos rincones, no dormir con la mano fuera de la sábana. Son supersticiones, diría cualquiera. Para mí son protocolos, y lo más triste es que funcionan, no porque lo espanten, sino porque me ordenan a mí, porque me hacen sentir que conservo algo parecido al control, aunque en el fondo sepa que el control es un préstamo que él decide renovarme. La oscuridad no es peligrosa porque oculta cosas, es peligrosa porque las revela. De día todo parece claro, las paredes son solo paredes, el piso es solo piso, tu cama es solo un objeto, pero de noche el mundo cambia de dueño. La misma habitación puede volverse otra, la misma esquina puede mirarte de vuelta, y cuando eso pasa, entiendes que no todo lo real necesita luz para existir. Si vas a dormir ahora, no temas a las sombras, teme a lo que se sienta en ellas, teme a lo que conoce tu nombre, teme a lo que aprende tu rutina, tu horario, tu manera de respirar, porque hay cosas que no se precipitan, esperan,
Y esperar es una forma de inteligencia, una paciencia que no se agota, porque no vive como nosotros, porque no envejece como nosotros. Teme a lo que se queda quieto cuando prendes la luz, pero vuelve cuando la apagas. Teme a lo que no hace ruido hasta que tú estás seguro de que no hay nada. Teme a esa certeza repentina, esa sensación física de alguien está aquí, aunque tus ojos juren que no. Ese es el verdadero umbral, cuando el cuerpo entiende antes que la mente. Buenas noches. Si puedes, duerme. Si no, escucha. Escucha el peso del silencio. Escucha los pequeños cambios del aire. Escucha si tu cama responde a un peso que no debería estar, porque él también lo hace. Él escucha cuando tú crees que estás solo. Escucha cuando dices no es nada. Escucha cuando cierras los ojos y piensas que eso te protege. Y sobre todo, escucha el momento exacto en que tu respiración cambia, porque en ese instante él sabe que lo sentiste. Y cuando lo sabe, aprende. Aprende tu miedo como se aprende una ruta. Aprende tus límites como se aprende una puerta. La primera vez te asusta, la segunda te prueba, la tercera te acostumbra. Por eso, si alguna noche sientes que el silencio te mira, no discutas con tu instinto. No te burles de lo que tu cuerpo advierte. A veces lo último que te queda es reconocer la señal, sin darle la respuesta que está esperando.